In this, in this, in this. En esta pregunta, se nos pide que encontremos el dominio práctico, y el rango práctico en función de la situación dada en la que dice que compró 90 conos de helado por $18 y planea venderlos en el parque por 82 centavos cada uno. Su ganancia puede ser determinada por la función P de X es igual a 0.82x menos 18, donde P representa su ganancia y X representa el número de conos de helado vendidos. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que la función de beneficio es una función lineal en forma de intercepción dependiente, lo que significa que se ajusta a la forma f de x es igual a mx más b, así que observe cómo la intersección y o la intersección vertical es negativa 18, y la pendiente es 0.82. Entonces, si tuviera que graficar la función lineal en el plano de coordenadas, se vería así si ignoramos el contexto de la situación, porque el gráfico se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha sin agujeros ni interrupciones, el dominio sería todos números reales, y porque el gráfico se mueve hacia abajo y hacia arriba indefinidamente sin agujeros ni roturas, el rango también sería todos los números reales, pero nuevamente, debido al contexto de la situación, esto no sería el dominio práctico y el alcance práctico. Volvamos y veamos nuestro problema. Recuerde X o la entrada representa la cantidad de conos de helado vendidos, y compró 90 conos de helado por $18. Así que el menor número de conos que podría vender sería 0, no puede vender un número negativo de conos, y el mayor número de conos que podría vender sería 90 porque esa es la cantidad que compró, lo que significa que el dominio práctico sería cuando X es mayor o igual que 0 y menor que o igual a 90. Para revisión, si quisieran expresar el dominio usando notación de intervalo, usaríamos un corchete 0,090 corchetes. Recuerde, los corchetes indican que se incluyen los puntos finales. Ahora volvamos a nuestro gráfico por un momento. Ahora que conocemos el dominio práctico, sigamos adelante e indiquemos esto en el eje X. El dominio práctico es el intervalo cerrado de 0 a 90, por lo que, por supuesto, si restringimos el dominio, va a afectar el rango. Observe cómo el valor de función de la ganancia, cuando X es 0, sería la intersección y aquí. Este sería el límite inferior del rango práctico. El límite superior del rango sería la ganancia cuando X es igual a 90, que sería aproximadamente aquí. Entonces este sería el rango práctico. Nuevamente, el límite inferior es la intersección y, que sabemos que es negativa 18. Para encontrar el límite superior del rango, tendríamos que sustituir X es igual a 90 en nuestra función de ganancias. Vamos a seguir y mostrar cómo encontrar ambos. Para encontrar el límite inferior del rango práctico, tenemos que encontrar el valor de la función P de 0. Nuevamente, P de 0 nos dará la intersección y esto nos dice que si vende 0 conos de helado, perderá $18, porque recuerde, eso es lo que pagó para comprar los 90 conos de helado. Y para encontrar el límite superior, necesitamos encontrar el beneficio. Cuando vendes los 90 conos de helado, entonces P de 90 sería igual a 0.82 multiplicado por 90 menos 18, y ya he determinado esto. Para ahorrar algo de tiempo, es 55.8, lo que representa $55.80. Pero este sería el límite superior de nuestro rango práctico. De nuevo, esto nos dice que si vendemos 0 conos de helado, en realidad tendremos una pérdida de $18. Si vendemos los 90 conos de helado, obtendríamos una ganancia máxima de $55.80. Espero que hayas encontrado esto útil.